Esto es Posthumano, un podcast para pensarnos más allá de lo que creemos que somos. Hola, esto es Posthumano y estamos en un nuevo episodio, esta vez con Mariano. Hola Mariano, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Guido? Gracias por invitarme. Hoy vamos a charlar un poco de inteligencia artificial y otras cuestiones, diría yo, porque, bueno, como suele pasar en estos encuentros, vamos a tener nuestras digresiones creativas y un poco improvisadas, Claro, pero la idea es pensar, bueno, cosas vinculadas con la inteligencia artificial, ¿no? me encanta Algo la tan propuesta. contemporáneo, ¿no? Tan a la mano que empezamos a tener, ¿no? Que ya dejó de ser eso que ocurre o bien en la ciencia ficción o bien en, no sé, grandes laboratorios. Cualquiera tiene en un celular o en su casa inteligencia artificial, ¿no? Sí, claro. 2. La objeción de cabezas hundidas en la arena. Las consecuencias de que las máquinas pensaran serían horrorosas. Esperemos y creamos que esto no habrá de suceder. Rara vez se expresa este argumento en términos tan explícitos, pero nos afecta a casi todos los que pensamos alguna vez en la posibilidad. Nos agrada creer que el hombre es de alguna manera sutil, superior al resto de la creación. Lo mejor es que lo muestre como un ser necesariamente superior, ya que entonces no existe el peligro de que pierda su posición de dominio. La popularidad del argumento teológico está claramente relacionada con este sentimiento. Tiende a alcanzar características marcadas en personas de alta capacidad intelectual, que evalúan el poder del pensamiento mucho más alto que otras y se inclinan más a basar su creencia en la superioridad del hombre en ese poder. No creo que este argumento tenga solidez suficiente para que requiera refutación. Más apropiada sería una nota de consuelo, que quizá convendría buscar en la teoría de la transmigración de las almas. Alan Turing. Desde el uso a quien usa redes sociales y un algoritmo le ofrece una nueva amistad, ya ahí está en presencia de una inteligencia artificial que está determinando cuáles de esos vínculos que tiene, de esos nuevos links, potencialmente puede ser aceptado. Claro, porque tal vez por lo menos para mí, no sé cómo lo vivís vos, pero la inteligencia artificial suena como algo muy de vanguardia, muy de punta, de investigación de punta, y uno cree que esas cosas siempre están lejos de la vida cotidiana. Y lo impactante de la inteligencia artificial y de todo el desarrollo como informático, no sé si sería correcta esta palabra, Ujú. eh, es que se ha vuelto una tecnología cotidiana, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años, hace por lo menos 20 años, que un GPS era algo que tenían los aviones y hoy lo tiene uno en el bolsillo, ¿no? Sí. Algo que era realmente inaccesible como una tecnología que no era para la vida cotidiana, bueno, te sirve para cocinar, qué sé yo, Sí, cualquier cosa, ¿no? yo creo que hay múltiples factores. La baja de los costos en los elementos electrónicos y la capacidad de procesamiento y de hardware, de cómo se ha expandido. Hoy tenemos más poder de cálculo como nunca en la humanidad. Y eso ha llevado a que lo tengamos en el teléfono, tengamos un poder de cálculo asombroso. Claro, y ahí esta idea del cálculo, ¿no? Me das pie para una de las primeras ideas que quería plantear en este episodio, A ver. que sería una, vamos a llamar así, como una primera versión de la inteligencia artificial, Ujú. que por ponerle un nombre, yo le voy a poner una inteligencia artificial descorporizada, ¿no? Que sería la inteligencia artificial que calcula, ¿no? O que realiza operaciones. ¿Qué Intenta sería? resolver un problema que no puede ser linealmente resuelto a partir de una secuencia de pasos predeterminados. ¿Sí? Para sumar dos números uno hace una operación a través de un operando. Pero en este caso necesitamos entrenar a algo, digámosle, llamémosle por su nombre, redes neuronales, para poder resolver ese problema no algorítmico, que yo no puedo determinar cuál Cortázar de instrucciones para subir una escalera, cómo le digo a una máquina que diferencie un perro de un gato o que suba una escalera. Pará. Una cosa. Sí, Estamos hablando de una primera versión de inteligencia artificial, una primera manera de entender la inteligencia artificial. Después discutiremos en todo caso si es inteligencia, si es artificial. Yo creo que hay que poder discutir esas dos cosas. ah, me Pero sumo. dijiste algo que son redes neuronales. ¿Qué son redes neuronales? ¿Qué tiene que ver eso con la inteligencia artificial? Bien, el modelo que subyace y que da el fundamento, el basamento, llamémosle, es una forma matemática. Para algunos está basada en
observaciones biológicas, para la mayoría de los autores hoy ya discrepan con esa idea, en donde hay una resolución de un problema no lineal. Entonces, las redes neuronales se inhiben o se excitan a partir de ciertos estímulos. Entonces, traigo a la colación el ejemplo de la campana de Pavlov, en donde hay un perro que es estimulado con comida, se saliva, pero también simultáneamente se suena una campana. Entonces, en simultáneo, al quitar esa comida, ese perro empieza a salivarse, aún no teniendo el estímulo de la comida. Entonces ahí habría una red neuronal que es excitada, aun cuando está inhibida la otra de la presencia de la comida. Bueno, ese modelo tan rudimentario, si uno lo lleva a que un modelo de inteligencia artificial puede tener billones de neuronas, tiene la capacidad de entender, entender entre comillas, el contexto de las palabras, el lenguaje, traducir o hasta de generar imágenes nunca vistas, generar música, generar textos literarios como lo haría otro autor. En ese sentido, la inteligencia artificial funcionaría bajo un modelo de cálculo y casi conductista. Sí. ¿A qué te refieres? Con cálculo y conductista. Bueno, el ejemplo de Pavlov tiene que ver con el conductismo, ¿no? Es decir, ante un estímulo se puede generar una respuesta y dependiendo de la red neuronal se pueden inhibir algunas entradas, ¿no? Para producir salidas más eficientes, sí, por ejemplo. La diferencia es que al complejizarlo, todas esas entradas están sometidas a ruido. Porque una imagen, si yo le muestro un perro o una foto de un gato y tiene que diferenciar en un clasificador binario de cuál es una y cuál es otra, el fondo de esa imagen puede tener lo que denominamos ruido. Y todo eso se descarta. ¿Sí? Eso entonces, sería la inhibición, ¿no? Exacto. Sería, todo eso no hace al entrenamiento de la red neuronal para diferenciar binariamente qué es una cosa y qué es la otra. ¿Y cuál sería como un ejemplo en esto del reconocimiento de imágenes, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que una inteligencia artificial, que vamos a decirlo como más brutalmente, una computadora, un programa, identifique si se trata de un perro o un gato? ¿Cómo funcionaría operativamente esa red neuronal informática para reconocer un animal de otro? Bien, el primer paso sería definir cuál es la fuente y a qué quiero llegar. Si es una clasificación binaria, es un perro o es un gato, tendría la salida de esa red neuronal 2 estados. Mientras que la entrada voy a tener la fuente, que es el tamaño de las imágenes que voy a utilizar para hacer un proceso de entrenamiento, ¿sí? Donde esa red neuronal va a empezar a generar todos esos lazos que unen esas diferentes capas de redes neuronales, están en cero y se empiezan a estimular por las entradas que le voy mostrando a la fotografía, que la transformo a vectorizar cada uno de los píxeles, ¿sí? Cada uno de los puntitos. Al mostrarle cientos, miles, esa red neuronal con todos sus estados empieza a converger. Luego retiro todos los ejemplos con los cuales le entrené y ahora le muestro, ya no en modo entrenamiento, no supervisado, sino en un modelo de lo real, le muestro una imagen hasta nunca vista y puedo testear o medir la eficacia que tiene esa red neuronal para hacer el trabajo por el cual yo lo entrené. ¿Es un perro o es un gato? Bueno, ahí podríamos pensar entonces que ahí estamos ante una inteligencia artificial que calcula, ¿no? Que puede discriminar, que puede identificar patrones, sí, ¿no? Y puede despejar los patrones que no coincidirían con una imagen determinada. Imaginemos la forma de una oreja de un gato, aquello que no coincide con la forma de la oreja del gato es como si lo inhibiera y va reconstruyendo una oreja de un gato. Pero en verdad, per se no distingue que es un perro y un gato. Porque lógico, por ahí tomó lo que llaman features, o sea, pequeñas partecitas de esas imágenes que lo que hacen es distinguir. Ahora, eso me hace acordar como a unos debates que han habido y que siguen existiendo todavía respecto de lo que es una inteligencia artificial, ¿no? Y vuelvo a estas preguntas que habría que hacerse sobre qué es la inteligencia y qué es, o si es inteligente y si es artificial, una inteligencia artificial. Cosa que no vamos a responder acá en el tiempo del podcast, no, pero daremos una sí, opinión. Claro, hay que pensarlo eso, ¿no? Pero digo, estas cuestiones se discutieron sobre todo a partir de lo que fue el famoso test de Turing, ¿no? Que Turing fue histórico, digamos, una personalidad muy importante en el desarrollo de las computadoras y en la inteligencia artificial. Y la criptografía. Claro, y la criptografía, lógico que de ahí sale un poco toda esta cuestión. Y él, a mediados del siglo XX, propuso un test para distinguir una inteligencia artificial, si era inteligente o no, una computadora, y él propuso una cosa que él llamaba el juego de la imitación. La versión como original del juego de la imitación, ¿qué sería?
poner en una habitación a un hombre, poner en una habitación a una mujer y fuera de esas habitaciones a una tercera persona. Y empieza a dialogar con esas personas a través de cartas o un teletipo, ¿no? Hoy Sí. podríamos decir a través de un chat, podría ser. Claro. Sin saber si hay un varón o una mujer en cada una de esas habitaciones. Y cada uno de esos, el hombre y la mujer, tiene que convencer al que está afuera, o bien que es mujer o bien que no es mujer. Incluso obligándolo a confundirlo. No sé, la mujer puede responder como si fuera varón, y la clave sería, el hombre que está afuera, ¿podría darse cuenta si es hombre o mujer? Entonces, este Turing llevó ese juego de limitación a un test para ver si una computadora puede ser inteligente. Que sería que en vez de poner un hombre y una mujer, pone un humano y una computadora. Y uno habla, ¿no? La idea es que por un lapso, una determinada cantidad de tiempo, imaginemos 5 minutos, que es un poco el estándar que se suele poner, ese robot chatee con un jurado y con otros participantes. Claro. Y el jurado tiene que ver si en 5 minutos se da cuenta puede discernir con quién está hablando. Si era un agente, claro, software si pasa, al principio se decía que eso era imposible, que no iba a ocurrir. Bueno, a lo largo de los últimos casi 100 años de este desarrollo, han habido distintas inteligencias artificiales que lograron pasar esos cálculos, ¿no? O sea, esas simulaciones. Y a mí eso siempre me despertó un interés como filosófico, esta idea acá viene lo de la inteligencia y lo artificial. Por el lado de la inteligencia, ¿qué es la inteligencia? Yo creo que hay una problemática que tiene que ver con esto que estábamos hablando, que relaciona inteligencia con cálculo. Hay como un modelo entre conductista y matemático respecto de lo que implicaría ser inteligente, que yo creo que es bastante cuestionable. Para mí es un reduccionismo terrible. Claro, un reduccionismo que lo vamos a hablar un poco más adelante, que pone a la inteligencia casi una especie de dualismo cartesiano, en donde la inteligencia sería una operación de una mente que no tiene cuerpo. Claro. Ahora, por el otro lado, lo que aparece en el test de Turing, que me parece que es súper interesante y que por ahí van muchos de los problemas que nos plantea este mundo, que es respecto de lo artificial, ¿no? Es decir, lo que está diciendo Turing es que no importa si es real o artificial, porque está haciendo lo mismo que lo real. Entonces, ahí, para los cánones de respecto de qué es una respuesta inteligente, da igual que esa respuesta esté diseñada o hecha o formulada por una computadora que por un humano. Es decir, no habría distinción entre lo real y lo simulado. Digamos, la inteligencia artificial podría ser la experiencia de la indistinción entre lo artificial y lo real. Claro, porque el foco está puesto sobre la persona que interactúa con ese agente. Claro, está eso, el que está viendo o observando. Para el que observa, o interactuando con ese tipo de modelos. Claro, entonces para el que observa, uno puede decir, bueno, una inteligencia es artificial o un artificio es inteligente, diría yo, ¿no? Una máquina es inteligente cuando logra ubicarse en ese estado de indistinción entre lo real y lo aparente, diría Platón, digamos, ¿no? Que era un gran problema platónico. Y yo creo que hay mucho en las investigaciones de la inteligencia artificial que tiene que ver con como presupuestos de esta historia del pensamiento occidental respecto del dualismo entre el cuerpo y la mente, ¿no? Entre lo real y lo aparente. A esta problemática que en Turing podríamos decir, bueno, si te engaña, es real. O sea, ahí está. Si logra la indistinción, da igual. ¿Qué? Estaría casi dispuesto a aceptarlo. Eso. Si vos me lográs engañarme y convencerme. Persuadirme de que vos sos un humano. ¿Qué sé yo que tenés detrás de los ojos que te estoy mirando? Si tenés un cerebro orgánico o tenés una computadora. Hay un tema, ¿no? Respecto de cuál es nuestra necesidad de buscar algo que por otro lado no observamos. Porque en los humanos tampoco observamos quién está hablando. ¿No? Yo no sé quién está hablando. Y también me parece que... Yo creo que hay un terror como casi humano, existencial, pero no del todo fundado, respecto de querer buscar algo real detrás de una palabra, detrás de un gesto, detrás de, no sé, una expresión de una emoción, que buscamos que esa expresión de la emoción sea expresión de algo real. Es decir, que, no sé, que se supone que internamente, realmente vos estés triste cuando te veo llorar. Es como, nos llevaría a problemáticas muy contradictorias ese tipo de exigencias respecto de
bueno, una cosa es lo que veo, pero lo que veo es una apariencia, pero tiene que haber algo real detrás. Bueno, no sé Sí, qué es lo que hay de real detrás de una emoción que le veo en un gesto o en una palabra. Entonces hay todo un universo complicado, me parece, sí. por los supuestos como filosóficos que traen, sobre todo los investigadores, ¿no? Entonces, frente a esto, en los años 70, no me acuerdo bien si era fines de los 70, un filósofo norteamericano que fue John Searle, y creo que en esto me vas a poder ayudar algo, Mariano, escribió un texto que se llama Mentes, Cerebros y Programas, en donde él atacó esta mirada de Turing, diciendo que se podía decir que este tipo de respuestas que logran engañar son inteligentes, ¿no? Diciendo em, que las computadoras no tienen algo fundamental en lo que nosotros entendemos como inteligencia, por lo menos en la inteligencia humana, porque por ahora siempre es hablar de una mirada como antropocéntrica, o Desde otro de los ya. problemas que tiene este tipo de Desde ya. desarrollo. Creemos que el modelo de inteligencia es el modelo Es el humano, modelo humano y es el único, y claro. considerando además que el humano es una especie de alma o mente o intelecto, otro problema. Bueno, pero que sería que lo propio de la inteligencia humana es la comprensión. Comprendo menos aún historias en alemán y no comprendo en absoluto historias en chino. Mi automóvil y mi máquina sumadora, por otra parte, no comprenden nada. Su función no consiste en comprender. A menudo atribuimos comprensión y otras facultades cognitivas por metáfora y analogía a automóviles, máquinas sumadoras y otros artefactos, pero tales atribuciones no prueban nada. Propuso un experimento que se llama como la caja china, que es un experimento mental, por otro lado, no real, que es poner en una habitación a un hombre que habla inglés y por unas ranuras, por dos ranuras, le pasan primero un texto con caracteres chinos, el hombre no conoce chino, después un segundo texto con otros caracteres chinos e instrucciones en inglés sobre cómo se relacionan esos caracteres con los otros, y un Bien. tercer texto que hace lo mismo. Entonces, lo que Searle dice, bueno, este hombre, sin conocer, sin comprender el significado de los caracteres, podría dar respuestas sabiendo cómo mezclar los caracteres. Como Casi una cosa articular ellos. de calco. Entonces, los caracteres serían las respuestas que el robot o el bot te da cuando vos estás chateando con el banco, por ejemplo, y las instrucciones serían como el programa que dice cómo se combinan esas palabras. Entonces, lo que él dice es, bueno, yo puedo dar respuestas, estoy escuchando respuestas, pero el robot no comprende lo que dice. No, tal cual. Me remite, se me dispara a la mente por las inteligencias artificiales generativas, en donde hay una arquitectura que se llama Transformers, en la cual han logrado todos los traductores que utilizamos, o la gran mayoría, que son los que mejores, los que tienen mayor nivel de eficiencia en términos de traducción, trabajan con un esquema similar, de tener los dos idiomas, de codificar en uno y poder decodificar en otro. Hay un paper espectacular que se llama All You Need Is Attention, haciendo la Sí. paráfrasis de All You Need Is Love, en donde han logrado, hay un problema muy fuerte en inteligencia artificial, que es de poder desambiguar. En el lenguaje hay una dificultad ahí, donde yo digo una frase, bueno, mi perro es muy bonito, y la otra frase sería, estás mojado porque te agarró la lluvia y pareces un perro. Bueno, ese problema del tratamiento del lenguaje es un problema que hasta hace 10 años a los ingenieros no lo podían resolver. Sí, te voy a interrumpir, te voy a dar casi una anécdota personal. Hace poco utilicé el traductor de Google. Ujú. Yo hacía mucho que no lo usaba. Lo he usado alguna vez para traducir palabras sueltas. Y le metí un texto entero. Y me sorprendí porque tradujo casi a la perfección un texto. O sea, un texto Sí, que era, imaginemos, una carilla de un texto. Y lo tradujo casi sin errores. Y la verdad que me quedé helado. sí. ¿No? Porque hasta hace unos años, si uno quería hacer traducciones como masivas, bueno, Uno había un encontraba, montón de errores, por ¿no? supuesto. Me suena a esto que estás diciendo, ¿no? La posibilidad de encontrar como el contexto de la palabra, casi una cosa estructuralista, ¿no? A Esa eso iba cosa al de punto, un signo, precisamente. cómo se relaciona con otros signos, y que Sí, eso varía en función sí. del Y lugar sí, que ocupa en el conjunto de todo el lenguaje, ¿no? Como si esa inteligencia artificial fuera como sociuriana, ¿no? Supiera cuáles son las tramas de relaciones que tiene un signo en función de cómo claro. está Y dicho, ese ¿no? problema, en términos matemáticos, lo abordaron haciendo todas las palabras
se vectorizan, es decir, las máquinas solo manejan números, no tienen la comprensión de cada palabra. Entonces, cada palabra es representada por una cadena de bits, llamémoslas vectores, ¿sí? Y esos vectores se modelan en el espacio, es decir, que palabras que tengan similar significado quedan espacialmente agrupadas en determinadas áreas. Entonces, uno podría ver qué distancia hay entre una palabra como perro y una palabra como planta, y uno vería entonces qué distancia hay. Pero también esos contextos para poder desambiguar cómo se usa cada palabra, espacialmente se resuelve y se aborda desde esa forma. Eso era un problema en ingeniería que hace 10 años no se podía y hoy estaría resuelto. Menciono un avance GPT-3, que es de una empresa OpenAI, que es significativo porque es la primera vez que un avance en inteligencia artificial se detiene. Siempre hubo esta idea del progreso infinito, sí, y les preocupó tanto porque este manejo del lenguaje lleva a poder producir textos artificialmente de una manera tan sorprendente que realmente dificulta a un lector poder discernir si es que está escrito por un humano o no. Entonces, las fake news que puede generar esto, yo he podido probarlo en mi trabajo, hice unas pruebas. Sorprendente el resultado porque uno puede poner textos, y ahí está el caso, se puede ver en internet, de la serie de Harry Potter, donde le dicen, bueno, escribí la nueva novela, la siguiente novela, y escribe tal cual usa el lenguaje la autora, o pusieron poemas o poesía y creó poesía. Están probando también con música, escribir o seguir los lineamientos y patrones que un determinado músico. Entonces, no solo estos agentes podrían llegar a persuadirnos de que no son humanos en términos de interacción, sino también en los textos que estén publicados. Es una paradoja de la información, Guido, en estos tiempos, porque si la información debe ser veraz, estamos en la época donde la información, ¿cuál es veraz? Bueno, volvemos al problema de la distinción entre lo real, lo aparente o el valor, dicho filosóficamente sería el valor ontológico de la simulación. Algo simulado es real, tiene ser. Podemos decir que algo es si es simulado o solo decimos que algo es cuando es real. Digo, la sonrisa que, no sé, te veo a vos hacer, ¿es real porque la veo o debe haber algo detrás de lo aparente para que se vuelva real? Es un problema bien filosófico. Uh-huh. Yo estoy más por el lado de que la simulación es real, o sea que tiene ser eso. Y entiendo cuáles serían los peligros de una inteligencia artificial que, por ejemplo, puede producir fake news, ¿no? Que puede producir noticias falsas. Exacto. Que parecen reales. Así que son simulaciones en este sentido como más específico, filosófico, en donde lo simulado es real, ¿no? Donde se vuelve real, que es lo que Platón llamaba el fantasma, ¿no? Es esa posibilidad de que una imagen falsa pueda ser. Eso es lo que Platón planteaba, ¿no? Como una imagen que es falsa, es. Bueno, si es falsa no puede ser. Bueno, que sea, ¿no? Esa posibilidad de que lo simulado, de que el fantasma sea tan real como lo real. A mí no me provoca como vértigo eso. Veo sí cuáles son los peligros, pero ese tipo de peligros existieron antes de la inteligencia artificial, ¿no? Claramente. ¿Cuáles serían peligros? Que no sé, que no existan más escritores. Ahí habría otra discusión. Esa inteligencia artificial podría no crear una novela como Harry Potter, podría crear una novela. O sea, ¿qué hizo? Imaginemos que en el caso de las novelas de Rowling, fuera ese el caso, creó algo nuevo. Puede crear algo nuevo. Para mí hay un punto de casi de test de Turing para ver. La respuesta es que sí. Que puede crear algo nuevo. Crear algo nuevo. ¿Qué sería lo nuevo ahí? Y que sería un nuevo tomo de esas novelas contemplando las escenas anteriores. No, por eso no sería nuevo. ¿Nuevo en qué sentido? En términos de crear una instancia más de las novelas como si lo hubiera escrito la propia autora. No me refiero a eso. Nuevo me refiero a lo que hace como un artista. Voy a poner un ejemplo, salgamos de Harry Potter. ¿Qué es lo que una sinfonía caracteriza, claro, a Beethoven? ¿Por qué Beethoven es Beethoven? ¿Por qué Cézanne es Cézanne? ¿Por qué Borges es Borges? Cada uno de esos artistas trajo al mundo algo nuevo, ¿no? Una nueva manera de escuchar, nuevos sonidos, nuevas imágenes, ¿no? Nuevos colores, nuevas sensaciones. Son cosas nuevas. Una inteligencia artificial podría crear algo nuevo, traer algo al mundo. Ahí es donde, no sé. No creo que tener la respuesta, pero por los avances que está viendo, no me animaría a decir que no. Que no puede, no sabes.
Dudás, capaz que en algún momento Sí. puede aparecer. Sí. Bueno, Que podría ahí, generar un sello ahí vamos a otro tema de la inteligencia artificial, que es particular. ¿de dónde sale lo nuevo en el mundo? ¿No? Porque hablamos de esto, entonces volvemos. Hasta acá estamos en este modelo de esta inteligencia artificial que yo llamé como descorporizada, que tiene como base como casi el cálculo, abstracta, que piensa que la inteligencia es algo que acontece en una mente, que sería en el caso de una computadora el software, Correcto. y que funciona con independencia del cuerpo. Una cosa bien cartesiana, bien del humanismo occidental, en donde una cosa es el cuerpo y otra cosa es el alma, ¿no? Sí. Y quien piensa es el alma. Es Sí. Descartes, ¿no? El pienso existo, de Vamos Descartes. Si siguiéramos ese paradigma sería pensar, bueno, si esta mente descorporizada puede crear algo, puede crear una idea desde sí mismo. Entonces, la clave sería preguntarse, bueno, ¿de dónde vienen las cosas al mundo, no? Y ahí creo que el modelo tiene que cambiar, y que de hecho es lo que está ocurriendo en los últimos años en los estudios e investigaciones de inteligencia artificial, que es como hacerse cargo de ese supuesto del pensamiento occidental, cartesiano, antropocéntrico y humanista, que creyó que la inteligencia estaba en el alma. Y que si queremos producir máquinas artificiales inteligentes, tenemos que acercarnos a cómo se produce la inteligencia en la naturaleza. Y en la naturaleza no hay una división entre el cuerpo y la mente. Lo que llamamos mente, lo que llamamos la inteligencia, es algo que acontece en el cuerpo. Es el cuerpo el inteligente. Entonces, ahí habría que pensar, bueno, si queremos ver si una inteligencia artificial podría crear una sinfonía nueva, pero no una sinfonía como Beethoven, porque eso ya se hizo, ¿no? Sí. Inteligencias artificiales que crean una música con el estilo de Bach, no me acuerdo cuál era el compositor, Reproducen los patrones o los los especialistas formatos. No supieron que es una obra nueva, que se conocía, estaba perdida. Sino traer algo nuevo al mundo, es decir, repetir ese gesto creativo que hizo Bach, que hizo Van Gogh. De crear un estilo. Por ejemplo, crear un estilo, es el término. Entonces hay algo que nos llevaría como a un nuevo modelo de inteligencia artificial, que sería un modelo corporizado, ¿no? Y como para pasar de ese modelo descorporizado al corporizado, quería traer el ejemplo de una inteligencia artificial que se llama Cookie, Ajá, pero no como galletita, escrito con K, porque creo que antes se llamaba Mitsuki, me parece. Ah, sí, Mitsuki. Mitsuki, bueno, ¿sí? Ahora parece que se llama Cookie. Le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre, sí. Que es una inteligencia artificial que en los últimos años se creó un premio, que es el premio Loebner, que son como concursos en realidad para inteligencias artificiales que tienen que pasar el test de Turing. Y esta Cookie es la que viene ganando los últimos 4 años. ¿Qué quiere decir esto? Que pusieron a este robot, o sea, es un agente de software, sí. Claro, es un agente de software. Robot sería que tiene posibilidades de tener actuadores y de movimiento, ¿no? Locomoción. ¿Esto cómo se llama entonces? Es un agente de software o un bot. Un bot. Llamémosle bot. Nosotros no sé por qué le decimos bot. ¿Por qué se dice bot? ¿Por robot? La verdad, en algún momento tropecé con la historia de quién le puso bot en un artículo, pero no la recuerdo. ¿Qué serían los bots? Es cuando llamamos al banco, ¿no? Es un agente que puede utilizar el lenguaje natural para hacer preguntas y respuestas o mantener un diálogo. Bien, entonces, esta Cookie es un bot. Es un bot y uno puede entrar, si ustedes ponen en internet una Cookie interfaz web para poder interactuar. Y aparece, es una mujer de unos 20 años que hasta tiene una imagen y uno habla y te pones a chatear. Bueno, entonces el test de Turing, ¿qué obligaría? Que muchos interlocutores se pongan a dialogar y un jurado tiene que ver si puede distinguir cuál de esos interlocutores es una persona humana y esta Cookie parece que ha ganado, que ha durado 5 o 6 minutos engañando, persuadiendo, simulando realmente que era inteligente. A mí no me sorprendió demasiado, no sé cómo serán esos test. Yo cuando chateé, porque intenté, digo, bueno, vamos a ver cómo es, ¿no? A ver si realmente... Bueno, hay mucha dificultad con la utilización del sarcasmo. ¿Cómo modelar en el lenguaje el sarcasmo? Suele ser un desafío enorme cuando uno utiliza en esos agentes Pero el sarcasmo. Podríamos pensar que ese tipo de cosas de vuelta calcula, o sea, llenando con más datos, ¿no? A esa inteligencia artificial podrá en algún momento, así como habíamos hablado de que se desambiguan las palabras, se podrían también desambiguar las expresiones. Bueno, ahora, en algún momento que yo estaba chateando con esta Cookie, no sé cómo le pregunto,
porque creo que me Ay, la respondió pregunta como... que le podés haber hecho vos. No, me respondió una cosa así como, bueno, sí, me resulta un poco aburrido esto, ¿no? Y digo, bueno, ¿cómo te sentís? O ¿por qué te parece esto? ¿Te sentís mal? Le escribí yo, ¿no? En inglés estaba hablando, ¿no? Sí, Entonces, me dice, bueno, sabés que yo soy un robot y los robots no tienen feelings, no tienen no tiene sentimientos. sentimiento. Entonces, ahí está como el pie para el segundo modelo de inteligencia artificial, que es un poco esto, digamos, gente que viene o bien de las neurociencias, o bien de la biología, o bien de los estudios neurológicos, de la informática, que empiezan a entender que la inteligencia no puede ser entendida al margen de las emociones, al margen de lo que se llama la No homeostasis, dejemos de ¿no? lado todos los avances de la biotecnología, ¿no? ¿Cómo? No dejemos de lado todos los avances de la biotecnología como puente entre poder crear tecnología también basada en el funcionamiento propio de las células o de los órganos o de la comunicación que tienen entre sí, Claro que más allá del nivel químico. por otro lado es lo que se venía haciendo, ¿no? Ese tipo de órganos prostéticos, artificiales. Bueno, en la inteligencia parecía ser que se seguía siendo cartesiano, ¿no? Era el software y cuanto mejor fuera el software, la computadora más rápida, más millones de bits funcionando, iba a ser más inteligente. Y ahora se empieza a entender que nosotros somos inteligentes porque también sentimos, ¿no? Porque tenemos emociones, por ejemplo, ¿no? O somos inteligentes respecto de cómo, no solo de qué equilibrio o homeostasis logramos en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, sino respecto del entorno, ¿no? Ser inteligente es saber estar bien respecto del entorno, Adaptarse a él. entendiendo la inteligencia casi adaptativamente, ¿no? Claro. Como aquellas respuestas que contribuyen a digamos, la vida, ¿no? Y claro, esta cookie que está en la computadora, ¿qué sabe de emociones? ¿Qué sabe ¿Qué de sabe de su cuerpos? medio? Claro, ¿qué sabe de su medio, ¿no? Entonces, No hay medio ahí. ahí esta idea de la inteligencia como cálculo de inputs y outputs es como un universo cerrado, ¿no? Por Es decir, ahora sí, pero avisoro algo por el lado de las inteligencias artificiales generativas, que es la capacidad que están teniendo de crear imágenes a partir de oraciones. Doy un ejemplo. Si uno toma la frase "alcanzame la cuchara que está sobre la mesa", uno puede hoy obtener una imagen inexistente hasta el momento, creada artificialmente, representando una cuchara sobre una mesa. Sí. Y vos decís, ¿y qué utilidad puede tener esto? Bueno, muy bien, si ese proceso yo luego lo llevo y lo incorporo a un robot, tal vez hasta con un cuerpo blando, pensando de que pueda moverse ya no en forma mecánica y proceduralmente, como es en una línea de montaje donde pone tuercas o ajusta tuercas para producir el motor de un auto, bueno, ese robot podría ir hasta, ya que tenga sensores ópticos, a discernir o a comparar la imagen generada artificialmente a partir de las instrucciones de esa oración y reconocer el patrón de una cuchara sobre la mesa y actuar afines. Entonces digo, no habría una inteligencia artificial ya para resolver un problema predeterminado o contextualizado, sino del orden de estar actuando en el medio ambiente donde se lo coloque. claro que ya la respuesta inteligente no es resultado de un cálculo interno, que sería como lo que este ser criticaba con el ejemplo de la caja china, digamos, yo no sé qué quiere decir tal carácter, pero sé las instrucciones para responder, Sí. sino que la inteligencia tiene que ver con medir una información previa con una información que se está tomando del medio ambiente, ¿no? Que sería como novedosa. A eso iba. Entonces ahí aparece algo de lo que sería esta inteligencia artificial corporizada que tiene que ver con entender que entonces si queremos generar inteligencias artificiales o seres inteligentes, y podemos empezar casi a obviarnos de la palabra artificial, ¿no? Porque sean Sí. seres inteligentes, Ujú. tendríamos que pensar en robots, por ponerle un nombre tradicional, robots, primero que tengan cuerpos parecidos a los de la naturaleza, porque uno de los problemas de la inteligencia artificial descorporizada, y que todavía siguen teniendo siguen teniendo problemas algunas de estas investigaciones, es que se crean robots con cuerpos rígidos. Esta relación entre la inteligencia artificial y el cuerpo también la vemos en nuevos desarrollos que empiezan a pensar que para ser inteligente, la inteligencia artificial tendría que tener conciencia de su propia finitud, porque nosotros tomamos decisiones
respecto de cómo operar en el medio que tienen que ver de saber que somos seres vulnerables, por ejemplo, ¿no? Entonces, si un robot sabe que se le rompe una ficha y se la cambia, ese tipo de respuesta de inteligencia o de respuesta inteligente no va a ser como la que realiza cualquier otro ser vivo, que siempre mide su respuesta en función de la conciencia de su propia finitud, sea una planta La o un búsqueda por la humano. supervivencia. Entonces, eso también es uno de los vectores o de las líneas de investigación de toda esta línea de la inteligencia artificial corporizada, ¿no? Claro, con solo actuadores en determinados puntos para Claro, mover claro, determinadas que son- superficies, pero no exactamente. a simular un riñón humano que se va adaptando a lo largo. Cuando es un feto es totalmente flexible para absorber los golpes. Pero a medida Claro. que una persona crece es rígido. Claro, entonces si estamos diciendo que la inteligencia tiene que ver con una interacción, por ejemplo, con el ambiente, bueno, un cuerpo rígido de un robot al estilo de las viejas películas de ciencia ficción estaría rebotando, o sea, tendría una capacidad Bastante limitada. muy limitada Sí, de claro. generar respuestas inteligentes como formas de adaptarse o incluso de modificar el medio, ¿no? Para tener una mejor adaptación. Pues ni siquiera es adaptarse al medio, también es modificar Poder el medio para medio. poder generar una mejor respuesta. No solo es adaptación del medio, como si el medio mandara ahí, ¿no? Hay algo que tiene que ver con el neodarwinismo, en esto que se suele criticar del neodarwinismo, que es, bueno, no es simplemente el organismo adaptándose a un medio, ¿no? Claro. Los medios también tienen su dinámica. Entonces sería crear robots con cuerpos blandos, ¿no? Que serían cuerpos flexibles, ¿no? O soft robots, ¿no? Sí, ahí me trae a colación el ejemplo de de las líneas de inteligencia artificial que están utilizando lo que se llama Reinforcement Learning como disciplina de la inteligencia artificial que intenta resolver problemas como la salida de un laberinto. Pero ahí hay también una disposición física de ese robot en el cual se le agrega esa inteligencia para estar dentro de ese medio. Ahora, si pensemos, abstraigamos que el laberinto no es un laberinto hecho con plantas, sino que el laberinto es ahora tu casa, y tu casa es distinta a la mía, y va a aprender de cómo es tu casa y va a resolver salir de ese laberinto a partir de la misma lógica, y si lo expandimos más, bueno, el laberinto puede ser el planeta completo, y hoy tendremos mapeado el planeta completo, o tal vez en su casi totalidad, como está al alcance de la mano. Claro, ahí vuelvo a lo que estábamos hablando antes. El problema no es un problema de acumulación de información, porque eso supone que en este caso el medio nuevamente es algo estructurado y estático y ya definido, de tal manera que yo lo podría mapear y reunir toda la información del medio, No, cargarla. La acumulación de datos es lo que nos permite generar modelos, entrenar modelos cada vez más capaces, entre comillas. Ahora, ¿qué pasa cuando el medio está cambiando? Porque ahí estaría la clave, ¿no? ¿Qué pasa cuando el laberinto fuera algo móvil? ¿No? Cuando el laberinto no fuera, como dijiste, bueno, un camino ya algo estático, trazado, algo sino dinámico, ¿no? Entonces, para poder aprender, esa inteligencia artificial tiene que tener también un cuerpo dinámico, porque es el cuerpo que le está pasando por ahí. Entonces, los cuerpos son dinámicos porque nuestros cuerpos son dinámicos. Entonces, si nuestra inteligencia que nos hace caminar por adentro de nuestra casa o hacer un montón de cosas súper inteligentes, como, no sé, una persona que hace surf, por ejemplo. Yo pienso esto, ¿no? Una persona que hace surf es un cuerpo que está apoyado sobre un cuerpo más o menos rígido, sobre otro cuerpo para nada rígido. ¿Cómo hace para no caerse, ¿no? Ahí hay una muestra de inteligencia que supone una articulación de materiales dinámicos, inestables, en donde no hay un instante que sea igual al anterior. Y sin embargo, se mantiene haciendo equilibrio. Entonces, Pensemos en los drones, si no han logrado eso. Tal vez hace 10, 15 años la capacidad de procesamiento no daba para que un dron pueda procesar en tiempo real el movimiento que tiene que dar en el segundo paso para seguir siendo estable en el aire. Ahí hay un ejemplo típico de cómo se adapta a ese medio. Si bien las superficies del dron no son las que podría ser las de los elementos que se usan en microcirugía, donde se desplazan a través de una vena o una arteria o facilitan una operación. Claro que ahí justo citás un ejemplo de una línea de, digamos, de producción de inteligencia artificial muy sofisticada, que es la aeronáutica, por ejemplo, ¿no? Sí, ahí me remite a la idea de automatizaciones.
Digo, los casos recientes de estos Boeing de 737 MAX que han sufrido esos accidentes, veo también como una necesidad de las ingenierías por automatizarlo todo, que todo pueda ser automatizable y prescindir hasta de lo humano para poder operar eso y que no haya un botón de escape de decir no, en última instancia es el humano el que va a definir. Bueno, esos son dos casos para mí arquetípicos de cómo hay en la industria está entendiendo a automatizarlo todo, ya sea transporte, ya sea logística, ya sean diferentes áreas de la economía, para prescindir hasta que el humano tome esa última decisión, o hasta donde los humanos que son parte o operadores de ella desconocen cómo fue entrenado ello para tomar decisiones por él. Bueno, porque en realidad es lo que nos pasa permanentemente, y volvemos a lo que hemos planteado al principio del podcast, que es cuánta inteligencia artificial ya hemos incorporado a nuestra vida, al punto de que ya nadie, ningún individuo es capaz de saber todo lo que una computadora o un robot está procesando, ¿no? Es decir, no es que yo podría reemplazar un robot con un individuo hoy en día, tendría que reemplazarlo por cientos de miles de individuos. Entonces, hemos llegado a un punto en donde, por supuesto, ya no podemos prescindir de esa inteligencia artificial, a menos que queramos volver, no sé, a la Edad Media, pero también al punto en donde, si bien esos sistemas como automatizados suponen un control humano, no sería tan sencillo decidir quién es el responsable de eso, ¿no? Porque no hay un individuo responsable del control y mucho menos del funcionamiento, por ejemplo, de un avión automatizado que despega y aterriza solo, ¿no? Entonces ahí habría un problema como, si querés, de responsabilidades, que es nuevamente una de esas cosas que nos suele dar vértigo respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Por supuesto. Confiamos en las máquinas, bueno, confiar en las máquinas, ¿qué seríamos? Confiar en los humanos que están detrás de las máquinas. ¿Y quiénes son esos humanos? Y se nos pierde de vista. Yo creo que ahí está un poco la clave de cuando se dice, bueno, yo prefiero que maneje un humano a una computadora. La verdad que no sé. Porque, o un vehículo. O un vehículo, ¿no? Claro, un automóvil, por ejemplo, o un camión, por ejemplo. Bueno, en realidad no sé si se trata de que no haya humanos. Humanos hay. Lo que pasa es que, digamos, el humano puede estar presente aunque no esté presente físicamente, porque Correcto. Está presente en los controles. Son otros terrores. Yo creo que no tiene que ver con el buen o mal funcionamiento de una computadora, porque los humanos también nos equivocamos, con lo cual, no sé, digamos, Sí. Las emociones que tenemos los humanos nos llevan muchas veces a errar, Y mucho un más mundo que... donde está mediatizado por no personas. Uno puede viajar, puede pasar por fronteras, puede hospedarse en un hotel y puede conversar con un comprar con algo un en un asistente restaurante virtual, sí. Y les da la factura para cuando se va y no vio a nadie, ni interactuó con nadie. Ahí es donde yo veo el mayor problema de este desarrollo de la inteligencia artificial descorporizada, porque habría que ver qué pasa si hubiera cuerpos entendido como natural, no, ni siquiera digo humanos, cuerpos. A los japoneses que le agregan pestañas, que le ponen no insertos necesariamente de piel. recreando una mirada como antropocéntrica, pero bien. sí cuerpos, y tendremos que aprender a interactuar con otros cuerpos, así como interactuamos con cuerpos de animales, de plantas, habrá que interactuar con cuerpos de robots, siempre y cuando sean cuerpos. Y para que sea cuerpo tiene que tener propiedad de cuerpo, que yo creo que es lo materia, que no es... volumen, materia. peso. No, y materia viva, ¿no? Viva en el sentido que ahora voy a decir, pero yo creo que esta cosa de eso que Marx y Engels habían dicho en el Manifiesto Comunista, que es todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? Yo creo que estamos viviendo esa explosión, ¿no? de lo material a partir de esto, que yo interactúo con robots permanentemente y no interactúo con cuerpos. Ahí hay un tema que a mí me preocupa, ¿no? Digamos que yo creo que sí es algo a modificar o a evitar, porque el cuerpo es lo último que se captura, el cuerpo es lo último que se somete, ¿no? Y tal vez es lo que no puede ser sometido al cuerpo. Entonces, cuando los poderes quieren someter, lo que tienen que hacer es dejar afuera el cuerpo. Y esta es una muy buena manera de dejar afuera los cuerpos, ¿no? Dejar afuera cuerpos de trabajadores que pueden estar haciendo una huelga en una aerolínea, dejar afuera los cuerpos de los asistentes en un banco para evitar los insultos de los clientes cuando el banco no les da la plata, o dejar afuera los cuerpos de los turistas cuando están reclamando una habitación en un hotel, para que funcione un sistema de mercado sin ese tipo de contratiempo. Entonces ahí yo creo que hay un peligro gigantesco y que frente a eso habría que reivindicar al cuerpo. Y vuelvo a lo de Turing al principio.
ni importa si es real o artificial, pero sí un cuerpo con las propiedades del cuerpo. ¿Qué propiedades tendría el cuerpo? ¿Qué propiedades tendría el cuerpo que todavía la inteligencia artificial no ha logrado No encontrar? corporal, claro. La propiedad es eso que en los estudios del cerebro se llama plasticidad, ¿no? La plasticidad, esto lo trabaja muy bien una autora que se llama Catherine Malabou, que ella dice que la plasticidad es lo opuesto a la rigidez, para volver a esta cosa de los robots rígidos Sí. versus los blandos, ¿no? O los soft robots. La plasticidad designa entonces el movimiento de constitución de una salida ahí mismo donde ninguna salida es posible. Para decirlo de otro modo, la plasticidad hace posible la aparición o la formación de la alteridad ahí donde el otro falta absolutamente. La plasticidad es la forma de la alteridad ahí donde falta toda trascendencia. Todo materialismo habita un mundo cerrado. Ahora, la plasticidad es esa propiedad, podemos pensarla en el cerebro, esta cosa de que el cerebro se crea a sí mismo, ¿no? Que no es una cosa hecha, ¿no? Que nosotros hacemos nuestro cerebro, los cerebros están como en construcción, el cerebro no es una cosa, no es, por ejemplo, un corazón o un pulmón que una vez que se formó genéticamente... No es una entidad estática. Claro, una vez que se formó genéticamente por la determinación genética, ya está terminado. El cerebro nunca está terminado. Y tiene esa capacidad de recrearse, ¿no? Y hasta de regenerarse. Sí, de Hace regenerarse, poco- claro, en lesiones, ¿no? Sí. Entonces, a mí me gusta pensar no solo la plasticidad en el cerebro, sino la plasticidad como la propiedad de la materia, ¿no? Es la materia, es el cuerpo como en tanto plasticidad el que puede traer algo nuevo al mundo, para volver a lo que estábamos diciendo. Me encanta. Y esa capacidad de crear es eso que yo digo que es lo último que se somete o lo que no puede ser sometido, ¿no? Entonces, yo le daría la bienvenida a la inteligencia artificial siempre y cuando tuviera esta capacidad, bueno, de ser como cualquier otro ser, que es crear, ¿no? Y se me ocurre una película del año 2021 que se llama Soy tu hombre, una película alemana de una directora que se llama Maria Schroeder, en donde en Alemania, en una universidad, crean una inteligencia artificial que tiene la forma de un hombre y con los datos de todas las mujeres de Alemania respecto a cuál sería el hombre ideal. Entonces crean una inteligencia artificial que tiene un cuerpo que no se puede distinguir de vuelta de un cuerpo real, ¿no? Y entonces se lo dan a una filóloga que estudia los antiguos textos babilónicos, que está buscando la poesía, como esa capacidad de decir algo nuevo en la antigua Babilonia, y se lo dan a ella para que lo interactúe con esta inteligencia artificial durante una semana y para después testear a ver si, bueno, se puede vender, si puede tener derechos, por ejemplo, porque, bueno, capaz que es un humano. Aunque sea artificial, si hace lo mismo que un humano, y ella interactúa. Gran ¿no? desafío para el derecho jurídico, ¿no? Claro, es una de las cosas que se darle- discuten. Entonces, que también es lo que se está discutiendo de derechos animales. Bueno, así como se discute derechos animales, en algún momento vamos a discutir derechos de los robots, ¿no? Y entonces esta mujer interactúa con este hombre ideal. Y más allá de que, bueno, la película es casi como una comedia, drama romántico, y más allá que ella empieza a interactuar bien con este hombre, al principio no, lo mete en el trasto donde tiene el escobillón y los trapos, finalmente ella da un dictamen que desalienta la producción de este tipo de robots y la comercialización, porque lo que ella ve que son inteligencias artificiales que están al servicio de la satisfacción de nuestros deseos. Entonces ella, este modelo de inteligencia artificial lo que va a terminar generando son seres narcisistas, individualistas, que solo piensan en su satisfacción. Entonces ella en algún momento a este hombre le dice, bueno, yo necesito fricción, que me digas que no alguna vez, que me pelee. Ah, ¿querés que te pelee? No, no quiero que... Es decir, que surja lo inesperado, ¿no? Que sería esa capacidad de la materia de producir lo inesperado, ¿no? Lo nuevo, ¿no? La sorpresa, pero como eso que es lo nuevo que nos sorprende, ¿no? Y que no dependa de una entrada predeterminada, que aún entre con las mismos contextos aparezcan otras posibilidades. Claro, y eso es lo que puede hacer el cuerpo. Entonces, yo no le tendría miedo a un robot que fuera como un humano, o no, y nos enamoramos de otras cosas también, qué sé yo. Bueno, siempre y cuando tenga las propiedades de los cuerpos, ¿no? Digamos, nosotros construimos relaciones ¿Qué lugar afectivas. quedaría el humor? ¿Dónde quedaría el humor frente a ello? ¿El humor? El humor.
¿Qué lugar, a dónde queda sometido frente a estas? No, en esas inteligencias artificiales donde todo se reduce a un cálculo de input y outputs, no habría humor en realidad, ¿no? Porque, de vuelta, el humor es aquello que agrieta a la realidad, ¿no? Es lo que nos trae de golpe algo que no esperábamos, ¿no? Exacto. Y que nos muestra que tal vez estábamos equivocados. Yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? A mí me parece que el problema no es tanto de si creamos algo que se parezca al humano y no sé, es algo casi como pecaminoso, parece una discusión bizantina o medieval, ¿no? De jugar a ser Dios, bueno, qué sé yo, no importa. También la naturaleza crea siempre seres nuevos, ¿no? Y así como creó especies y crea humanos, y esto que crean los humanos forma parte de la creación de la naturaleza también. No está fuera de la naturaleza. No, Entonces, claro. por ese lado no lo vería problemático. Vería problemático esas implicancias políticas, ¿no? Creo que eso es el peligro de estas inteligencias artificiales. Y frente a eso, para mí es el cuerpo quien resiste.